Hola, otra vez. El tema que veremos hoy en matemáticas, con el cual iniciaremos nuestra semana 18, em, nuestro segundo parcial también, es triángulos. ¿Sale? Triángulos. ¿Cómo vamos a definir lo que es un triángulo? Es una figura plana cerrada limitada por tres lados. ¿Sale? Si tiene una pequeña abertura, aquí la cerramos, pero bueno, si ese triángulo tuviese una pequeña abertura, ya no es un triángulo, ¿sale? Debe de ser una figura plana y cerrada con tres lados, ¿sale? Esa es la definición que vamos a utilizar para definir lo que es nuestro triángulo. El triángulo tiene una clasificación muy interesante. Se va a clasificar de acuerdo a dos tipos específicos de formas de colocarlos, ¿sale? Vamos a tener, por ejemplo, la primera clasificación, que es esta, clasificación A, que es según la longitud de la medida de sus lados, es decir, dependiendo cuánto miden sus lados, es como se van a clasificar esos triángulos. El primero es el triángulo equilátero, que dice que tiene sus tres lados iguales, es decir, este mide, por ejemplo, 5 centímetros, este también 5 centímetros y este también 5 centímetros, ¿sale? Ese será nuestro primer triángulo. El segundo es el triángulo isósceles, que dice que tiene dos lados iguales y por obvio uno desigual, es decir, este mide 10 centímetros, este otro también, pero este otro mide 3 centímetros, por ejemplo. ¿Sale? Dos lados iguales y uno desigual se le va a llamar entonces isósceles. Y por último, el triángulo escaleno, en el cual menciona que ninguno de sus lados tiene la misma medida. Este puede medir 6 centímetros, este puede medir 4 centímetros y este 5 centímetros, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, eso es la clasificación de los triángulos según la medida o longitud, depende de cómo le quieras poner, longitud o medida de sus lados. ¿Sale? La siguiente clasificación, necesito que los traces de la forma mejor posible. Utiliza tu regla y coloca cada una de las definiciones que te he estado mencionando. Todo bien en tu libreta. Trata de usar colores, de utilizar regla, de utilizar todo tu material para que quede lo mejor posible. La segunda clasificación es según la medida de sus ángulos. El primero es un triángulo rectángulo, el cual tiene uno de sus ángulos internos 90 grados. Este es un ángulo de 90 grados. De hecho, lo medimos así. Nosotros ya vimos los tipos de ángulos, entonces no creo que haya mayor problema con este. Este, aquí y acá, es un ángulo de 90 grados. La línea que se forma acá. Y, como te das cuenta, la regla son 90 grados y esta otra línea. ¿Sale? Entonces, ese es el triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo recto o un ángulo de 90 grados, que es lo mismo. ¿Sale? El siguiente es el triángulo acutángulo, que tiene sus tres ángulos agudos, es decir, este y este otro miden menos de 90 grados. Sabemos que un ángulo agudo son aquellos que miden menos de 90. ¿Sale? Puede que este mida 60 grados, este mida 50 grados y este mida 70 grados. ¿Sale? Todos miden menos de 90 grados. Ese es un triángulo acutángulo. Y por último, el triángulo obtusángulo, que dice que uno de sus ángulos mide lo que equivale a un ángulo obtuso, es decir, ya habíamos visto que un ángulo
es aquel que tiene más de 90 grados, pero menos de 180. Entonces, el ángulo que se va a formar entre esta línea y esta otra va a medir más de 90 grados y menos de 180. ¿Sale? Este ángulo, si nosotros lo medimos, va a medir más o menos, 90 sería aquí, con 120 grados más o menos. ¿Sale? Entonces, cumple con esta característica. Entonces se llama por eso obtusángulo. Triángulo obtusángulo. Entonces, esos son los 6 tipos de triángulos para este inicio de nuestra actividad. Los anotamos y les colocamos cada una de sus características, ¿vale? Bien, yo continúo. Tenemos algunas características importantes de los triángulos, entonces ese será nuestro siguiente tema. Propiedades importantes de los triángulos. Bien, todos los triángulos, independientemente de sus características o si es un triángulo obtuso o equilátero, isósceles o de cualquiera que sean sus características, va a tener estas propiedades específicas. Y esas son, las vas a ir anotando, yo los voy diciendo. La primera propiedad importante es, tú los vas a poner abajo en tu libreta o como tú quieras, 1 punto y guión. La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Es decir, este más este ángulo más este otro, en total van a medir 180 grados y eso aplica para este, para este, para este, para este, para este, para este otro, para este, etcétera, ¿sale? Aplica para cualquier triángulo, ¿ok? Entonces, todos los ángulos interiores, es decir, los que están adentro del triángulo, van a medir 180 grados. Por ejemplo, si este mide 35 grados y este sabemos que mide 90 grados, ¿cuánto medirá este? Muy fácil. 90 más 35 me va a dar un total de 125. ¿Cuánto mide que damos un ángulo interno? Todos los ángulos internos, 180 grados. Entonces, lo único que tendría que hacer es restarle los 180 grados a los que ya tengo, que son 90 y 35. Me da un total de 55 grados. Este ángulo de acá mide 55 grados. ¿Vale? Así es como se realiza, o esa es la función práctica de esta primer propiedad. ¿Vale? Si conoces el ángulo de este y de este, puedes conocer el tercero, ¿vale? De cualquier triángulo. Otro ejemplo, si este triángulo mide 75 y este mide 40, me daría un total de 115 grados. Para llegar a 180, yo sabría entonces que este otro ángulo faltante mide 65 grados. Entonces repito,
la suma de todos los ángulos interiores de cualquier triángulo, cualquiera, es igual a 180 grados. Esa es la primera propiedad. ¿Sale? Número 2. La suma de los ángulos exteriores de cualquier triángulo, la suma de los ángulos exteriores de cualquier triángulo es igual a 360 grados. ¿Cómo defino lo que es un ángulo exterior? Un ángulo exterior lo vamos a formar por la prolongación de los lados del triángulo. Es decir, si yo alargo esta línea de esta forma y alargo de esta forma y este otro, estaré formando ángulos afuera del triángulo. ¿Sale? Es decir, aquí hay un ángulo, aquí hay otro y aquí hay otro. Y todos los ángulos, es decir, este más este más este, me va a dar igual a 360 grados. Eso es a lo que se refiere. La suma de los ángulos externos de cualquier triángulo es igual a 360 grados de cualquiera. Lo puedo hacer con este, inclusive. Y me va a dar igual la misma característica. Este ángulo con este, en total van a sumar 360 grados. Si yo sé que este mide 75 y este mide 115 grados, por ejemplo, lo único que tendría que hacer es 115 más 75, me va a dar un total de 190, y a los 360 que son en total le resto esos 190 para que me dé el valor del ángulo faltante. Si yo hago la suma, 170 más 115 más 75 me debe dar los 360 que debe medir el ángulo exterior de cualquier triángulo rectángulo. ¿Vale? Esa es la segunda propiedad. La tercera propiedad indica que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. Es decir, ya vimos que este es un triángulo rectángulo. ¿Sale? Ya vimos que este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque lo podemos identificar por su ángulo de 90 grados. ¿Sale? Tiene un ángulo de 90 grados, por eso sé que este es un triángulo rectángulo. Entonces, la siguiente propiedad es, si este mide 90, entre este y este deben medir también 90. ¿Por qué? Porque la suma de cualquier ángulo interno de cualquier triángulo es igual a 180. Entonces, por ninguna razón este puede medir 75 y este 75. No sería lógico, no se cumpliría la condición que tienen todos los triángulos en general, ¿sale? Que es que midan 180 grados en total por todos sus ángulos internos. Es decir, si ya tengo un ángulo de 90 y este mide 45, en total tendría 135 grados, me faltarían 45 grados para que se cumpla la condición. Y esto funciona en cualquier triángulo rectángulo. ¿Sale? Si ya tienes un ángulo de 90 grados, entonces
Los demás deben de medir en total 90 grados entre ellos dos para que al sumarlos con los 90 que ya tienes sean 180 grados. ¿Sale? Por ejemplo, tengo este triángulo. Yo sé que este triángulo mide aquí 70 grados, por ejemplo. ¿Sale? ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto? Es muy fácil. Por lógica, ya sé que todo triángulo rectángulo tiene siempre un ángulo de 90 grados. Entonces, este por default tiene 90 grados. Por lo tanto, este tendría que medir 20 grados. 70 más 20 son 90 grados. Y 90 más los 90 que tengo aquí, se cumple la condición de que cualquier triángulo rectángulo mide en su interior, o cualquier triángulo en general, mejor dicho, mide en su interior 180 grados. ¿Sale? Esa es la segunda condición. Bien, hasta aquí son las características principales de cualquier triángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, te voy a ayudar con una última característica porque la vamos a ocupar en los siguientes ejercicios. Así que tenemos este triángulo. ¿Está? Tenemos este triángulo y tenemos una última condición, la cual indica aquí está, la cual indica que la prolongación de cualquier triángulo rectángulo o la medida de cualquier triángulo rectángulo, de cualquier triángulo en general, perdón, me va a dar 180. Es decir, este más este, si te das cuenta, forman un ángulo de 180 grados. ¿Sale? Entonces, si este mide 45 grados, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Sería entonces que este ángulo externo mide 135 grados. Esa es la última condición. Luego, imagina que este mide 30 grados. ¿Cuánto mide este? Esta parte mide 30 grados. ¿Cuánto debería medir este? Sería 150 para llegar a los 180 que deben de medir en conjunto. ¿Sale? Es decir, este más este otro ángulo, en total forman 180 grados. Y esto funciona con cualquier lado del triángulo. ¿Sale? Entonces, por último, este de acá mide 105 grados. Y se mediría de esta forma. ¿Sale? ¿Cuánto debe medir este para llegar a los 180? Serían faltarían 75 grados. ¿Sale? Entonces, es aquí así como funciona. ¿Recuerdan cuánto debe medir los ángulos externos de cualquier triángulo? Si dijiste que 360, entonces estás en lo correcto. Y para verificarte que nuestras operaciones estaban bien, 75, todo, todo ángulo exterior de cualquier triángulo deben de medir en total 360. Entonces suma 75 más 150 más 135.
Si tu resultado es 360, eso comprueba todo lo que hemos visto, que todo ángulo externo de cualquier triángulo debe medir 360 y suma más este otro, este, este y este otro, y te debe dar un total de 180 grados, dando por resultado también la premisa que vimos hace rato, que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180. ¿Sale? Entonces, con un solo triángulo se puede comprobar todo lo que ya vimos anteriormente. ¿Sale? Te voy a dejar aquí abajo dos ejercicios, están realmente sencillos, solo es cuestión de que le pongas un poquito de atención a cómo se realizan para que los termines, ¿sale? Así que, pues nada, aquí están tus actividades. Este ángulo mide 75 grados, este de aquí afuera. Este otro mide 110 grados. Necesito que me digas cuánto mide este ángulo. ¿Vale? Lo voy a borrar, así que copia para que lo tengas. Ponle pausa al video y mientras yo continúo. Ese es el 1. 2. Este ángulo mide 57 grados. Este mide 88 grados. Necesito que me digas cuánto mide este ángulo. Ese es el segundo ejercicio. Lo voy a borrar. 3, 2, 1. El tercero se complica un poquito más. Este lado de aquí mide 3x más 15. Este de acá mide 5x más 10. Y este de acá mide x más 2. Necesito que me digas cuánto mide cada uno de los lados de este triángulo. ¿Sale? Este es muy sencillo. Espero que lo puedas resolver. Es más si lo resuelves. No, ya estaremos checando algunas décimas extras a quien me los ponga primero, siempre y cuando esté correcto y me sepa explicar el procedimiento. ¿Sale? Este es el tercero. Necesito que me digas cuánto mide en total este ángulo de aquí, el de acá y el de acá. ¿Sale? Obviamente con las razones matemáticas. No me va a decir, pues este mide 60, este 50 y este 30. ¿Por qué? Pues no sé, pero así miden. ¿Sale? Y tampoco es que los midas con tu transportador. ¿Sale? Es que expreses la fórmula matemática para resolver estos ángulos. ¿Sale? No es nada más porque sí. El cuarto consiste en lo siguiente. Este ángulo mide 115, este mide 98. Necesito que me digas cuánto mide este
cuánto mide este, 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 ¿sale? Necesito que me digas cuánto miden todos esos triángulos, esos ángulos que están marcados con los signos de interrogación. Siguiente. Y último, este ángulo mide 49 grados. Necesito que me digas cuánto mide este y cuánto mide este de aquí afuera. Está poniendo el de adentro. ¿Cuánto mide este de aquí afuera? ¿Cuánto mide este? ¿Y cuánto mide este? ¿Sale? Esos son los 5 ejercicios que vamos a resolver. Si no los terminas de tarea, pero necesito que me envíes tu avance. 5 minutos antes de que termine nuestra hora, me vas a empezar a enviar tu avance. Igual, si acabas antes, pues nada, envíame tu avance también. Así que nos estaremos leyendo por WhatsApp.